Todavía recuerdo el sonido de sus risas filtrándose por las paredes delgadas de nuestro edificio de oficinas. Era inconfundible, la risita chillona de Sara mezclada con la risa profunda de mi esposo, Michael. Ese sonido que antes me calentaba el corazón, ahora lo hacía pedazos. Ella ni siquiera tiene un trabajo de verdad, se escuchó la voz de Sara por el sistema de ventilación. Solo se queda en casa todo el día mientras tú haces todo el trabajo. No entiendo cómo la aguantas. Es complicado, respondió Michael, usando ese tono conspirativo que solía usar cuando quería parecer importante. El mismo tono que usó conmigo cuando nos conocimos. Se suponía que yo no debía estar ahí esa noche. Debía estar en casa, felizmente ignorante, interpretando el papel de la esposa sumisa que ellos pensaban que era. Pero había ido a firmar unos documentos fuera de horario. Papeles que cambiarían todo, aunque ellos aún no lo sabían. Me pegué contra la pared fría, con el corazón latiendo tan fuerte que estaba segura de que podían oírlo. 10 años de matrimonio. 10 años construyendo una vida juntos. ¿Y para esto? ¿Crees que sospeche algo?, preguntó Sara. Y casi podía verla enrollando su cabello rubio perfecto en un dedo, como siempre hacía en las fiestas navideñas de la empresa. Esas donde siempre lograba colocarse demasiado cerca de mi esposo. No, dijo Michael con la seguridad de un hombre que cree ser más listo que su esposa. Emma nunca ha tenido cabeza para los negocios. Cree que estoy trabajando tarde con la cuenta de Jones. Sus risas estallaron de nuevo, y algo dentro de mí se agrietó, no se rompió del todo, pero sí fue la primera fisura. Como una represa a punto de estallar. Tal vez debería retroceder un poco y explicar. Mi nombre es Emma Reeves. Hace 3 años, heredé la empresa tecnológica de mi padre, Reeves Sebastians. Valía millones. Pero más que eso, era su legado. Mi legado. Papá siempre fue anticuado. Desconfiaba del mundo de los negocios. Temía que me usaran, que se aprovecharan de mí. Mantén tus cartas cerca del pecho, Emma solía decirme. Así que cuando falleció, creamos una estructura donde Michael era la cara visible de la empresa, el CEO que todos conocían. Mientras yo me quedaba como la dueña real y accionista mayoritaria, protegida a través de un fideicomiso complejo. Se suponía que era algo temporal. Solo hasta que aprendiera todo lo necesario. Solo 3 personas sabían la verdad. Yo, nuestro abogado de la familia, y nuestro asesor financiero. Michael fue muy apoyador al inicio. Así no tienes que lidiar con el estrés, amor, me dijo, besándome la frente con ese tono condescendiente que ahora entendía a la perfección. Yo me encargo del día a día. Somos un equipo. ¿Un equipo? ¡Qué broma! Me dejé caer por la pared hasta sentarme en el suelo. Mi falda cara se arrugó en los muslos, pero no me importó. Seguí escuchando mientras hablaban de sus planes, personales y profesionales. De cómo, una vez que se concretara la fusión el mes siguiente, Michael tendría el poder necesario para hacer cambios. Sara decía que siempre había sabido que ella sería perfecta para el nuevo puesto directivo que estaba por abrirse. Ella solo estorba, soltó Sara, con veneno en la voz. ¿Qué aporta realmente? Es buena en la casa, respondió Michael. Y pude imaginar su gesto indiferente. Pero tienes razón. Ya es hora de un cambio. Después de la fusión. No necesitaba escuchar más. Me levanté. Las piernas me temblaban, pero mi mente estaba más clara que nunca. No lloré. No grité. Simplemente caminé en silencio hacia el elevador, bajé al vestíbulo, y conduje a casa envuelta en una calma inquietante. Esa noche, cuando Michael se metió tarde en la cama, oliendo al perfume inconfundible de Sara, me encontró despierta, mirando el techo. ¿Todo bien, amor?, preguntó, manteniendo una distancia prudente de su lado de la cama. Solo pensando en el futuro, respondí suavemente. ¿En algo en particular? Su voz ya tenía ese matiz precavido, el que usaba cuando intentaba tantear cuánto sabía yo. Me giré para mirarlo, para observar ese rostro que había amado por tanto tiempo. Ese rostro que me mentía todos los días. Creo que es momento de un cambio, le dije, usando sus propias palabras contra él. Estoy cansada de que me subestimen. Él me dio unas palmaditas en la mano, con esa condescendencia que me hervía la sangre. No tienes por qué preocuparte por esos temas de negocios. Yo tengo todo bajo control. Solo sonreí y me di la vuelta. Él no tenía idea de lo que se venía. Nadie la tenía. Porque lo que nadie en Reeves Sebastians sabía era que, aunque yo no aparecía todos los días en la oficina, yo estaba observando, aprendiendo, preparándome. Cada informe financiero, cada decisión del consejo, cada junta con clientes. Yo tenía registros de todo. Mi padre no había criado a una tonta.
Había criado a una mujer que sabía esperar el momento justo. Y mientras yacía al lado de un esposo que creía que yo no valía nada, supe que ese momento había llegado. Las siguientes 2 semanas fueron una clase magistral de actuación. Me volví la esposa perfecta y despistada. Más de lo habitual. Le preparaba la comida a Michael. Le preguntaba con inocencia sobre sus noches largas. Incluso le pregunté por Sarah y la cuenta Jenkins. Cada vez, lo veía batallar con sus mentiras. Y su alivio era casi palpable cuando yo parecía creerle sin cuestionarlo. Te noto diferente últimamente, comentó una noche mientras le servía su whisky favorito. Más, no sé, alegre. Le sonreí con mi expresión más vacía. ¿De verdad? Supongo que he estado enfocándome en las pequeñas cosas que me hacen feliz. Lo que no le dije era que esas pequeñas cosas incluían reuniones con nuestro abogado familiar, justo cuando sabía que él estaba con Sarah. Tampoco le conté que había estado reuniendo pruebas, no solo de su infidelidad, sino de cómo se estaban preparando para tomar el control tras la fusión. La traición iba mucho más allá de lo sentimental. Descubrí que habían estado apartando deliberadamente a ejecutivos clave, leales a la visión de mi padre. Reestructuraban departamentos para que Sarah ganara más poder. Y lo peor, estaban manipulando proyecciones financieras. Yo misma tuve que justificar la venta del área de investigación. La parte que más orgullo le daba a papá. Recordé sus últimas palabras en su lecho de muerte. Prométeme que vas a proteger lo que construimos, Emma. No solo el dinero, también a la gente, la innovación, su corazón. Le prometí. Y lo había fallado. Una tarde de martes, decidí sorprender a Michael en la oficina, cosa que casi nunca hacía. Me puse el vestido caro que me regaló en nuestro aniversario. Uno que jamás había usado. Me arreglé el cabello como a él le gustaba. Lucía justo como la esposa trofeo que ellos creían que era. Diane, la recepcionista que me conocía desde que era niña y visitaba la oficina de mi papá, me sonrió con tristeza al verme llegar. Está en una junta, señora Reeves, con la señorita Walker. Está bien, respondí con voz alegre. Solo esperaré en su oficina. Quiero darle una sorpresa. Sus ojos se movieron nerviosos hacia la puerta cerrada. La que antes había sido la oficina de mi padre. No estoy segura de que sea buena idea. Empezó a decir. Estoy segura de que sí lo es, contesté, dejando apenas una nota de firmeza en mi voz. Sabía muy bien por dónde ir. Caminé por la oficina abierta, saludando con la cabeza a los empleados. Algunos me evitaron la mirada. Otros me ofrecieron la misma sonrisa triste que Diane. Ellos sabían. Tal vez no todo, pero lo suficiente. Abrí la puerta de la oficina de Michael sin tocar. Ya estaba preparada para lo que pudiera encontrar. Pero lo que dolió no fue verlos separándose apresurados de un abrazo claramente íntimo. Ni el labial en su cuello. Ni el rubor en las mejillas de Sarah. Lo que dolió fue ver los papeles sobre el escritorio. La estrategia para la fusión. Una que destruiría todo lo que mi padre había construido. Con sus nombres ya posicionados para quedarse con lo que quedara. Emma, dijo Michael, con el rostro descompuesto que pronto se tornó en molestia. ¿Qué haces aquí? Sarah tuvo el descaro de sonreír mientras se acomodaba la falda. Estábamos terminando unos asuntos importantes, Emma. Cosas del consejo, seguro se te escapan. Asentí lentamente, grabando cada detalle en mi memoria. No quiero interrumpir. Solo venía a ver si querías almorzar, Michael, pero ya veo que estás ocupado. Michael cambió su expresión a esa sonrisa manipuladora que usaba cuando creía que debía manejarme. ¿Por qué no vas de compras, amor? Usa la tarjeta. Esta noche cenamos juntos, ¿sí? ¿De compras? Repetí, dejando que la palabra colgara en el aire. Exacto. Para eso eres buena. No, murmuró Sarah, rodando los ojos. Al menos tú sabes en qué destacas. Algunas sí tenemos que trabajar para ganarnos la vida. La miré. Realmente la miré. A esta mujer que no solo me había robado al esposo, sino que también quería quedarse con el legado de mi padre. ¿Sabes qué, Sarah? Dije con calma. Tienes razón. Cada quien debería enfocarse en lo que realmente se le da bien. Me giré para irme. Y al llegar a la puerta, me detuve. Disfruten su reunión. Mientras salía, escuché la voz susurrante de Sarah. Dios, es patética. ¿Cuánto más tenemos que seguir fingiendo con ella? La respuesta de Michael fue demasiado baja para oírse. Pero su risa burlona me lo dijo todo. Les di justo lo que querían. La imagen de una mujer vencida, huyendo con la cola entre las piernas. Pero por dentro, solo sentía determinación helada. Me dieron la espalda. Les di todo.
y me desecharon como si no valiera nada. Esa noche, cuando Michael volvió a casa tarde una vez más, tenía su cena favorita servida, su vino favorito en la copa. Me miró, confundido, pero complacido. Pensó que tal vez yo intentaba salvar un matrimonio que él ya había decidido enterrar. ¿Qué celebramos?, preguntó, aflojándose la corbata. Levanté mi copa. Por los nuevos comienzos. No tenía idea de cuán reales serían esas palabras. Mientras él creía que yo andaba de compras o en el salón de uñas, yo estaba preparando el escenario. Me reuní con miembros clave del consejo, esos en quienes mi padre confiaba. Juntas privadas, movimientos silenciosos. Y poco a poco, revelé quién realmente tenía el control mayoritario de Reeves o Nevaschens. James Wilson, el socio más viejo de mi padre, me miró a los ojos desde el otro lado de la mesa. Tu padre siempre dijo que eras más inteligente de lo que mostrabas, dijo con una sonrisa. Estaba esperando a que dieras el paso. ¿Por qué nunca dijiste nada?, le pregunté. Él sorbió su coñac con calma. No era mi lugar. Robert fue claro. Tú necesitabas reclamar tu poder, en tu propio tiempo, a tu manera. Y si nunca lo hacías, entonces quizá no eras la líder que él pensaba que eras. Sus ojos, agudos a pesar de los años, me evaluaron con precisión. Pero mírate ahora. Y sí, ahí estaba yo. Durante las semanas siguientes, fui formando mi alianza cuidadosamente. Me reuní con el equipo de investigación, el mismo que Michael y Sarah planeaban eliminar. Gente brillante, dedicada, que solo necesitaba a alguien que creyera en su visión. Revisé los verdaderos estados financieros con el contador original de la empresa, al que habían ido relegando poco a poco. Y lo más importante, me reuní con los clientes. Los que Michael consideraba aburridos o insignificantes. Los mismos que, por lealtad a mi padre, habían mantenido la compañía en pie en los momentos más difíciles. Todo esto lo hice en secreto, mientras seguía fingiendo en casa. Escuchaba sus mentiras, cada vez más torpes, sobre el trabajo. Fingía no notar cuando llegaba oliendo al perfume de Sarah. Incluso aguanté una cena en la que Sarah fue invitada, y pasó la noche entera lanzando indirectas sobre mi falta de ambición profesional. Debe ser lindo simplemente existir, dijo mientras giraba el vino en su copa. Sin presiones, sin metas, solo decorativa. Mi sonrisa no se movió ni un milímetro. Cada quien cumple su propósito, Sarah, murmuré, cruzando una mirada cómplice con Michael. Algunos más importantes que otros. Esa misma noche, los escuché en la oficina de Michael, dentro de la casa. Repasaban los planes finales para la junta del consejo, esa donde aprobarían la fusión. La junta sería exactamente dentro de una semana. Cuando esto se apruebe, lo tenemos hecho, decía Michael. El consejo no tendrá más opción que aprobar nuestra reestructuración. ¿Y Emma?, preguntó Sarah. Hubo una pausa. Yo me encargo de Emma. Con lo que reciba en el divorcio vivirá cómoda. No va a pelear. Ella nunca pelea por nada. Que poco me conocían. No sabían que cada desprecio, cada traición, cada burla, había sido archivada, medida, contada, y lista para ser respondida. Esa noche hice una llamada final a nuestro abogado familiar, Gerald. Todo está listo, confirmó. La documentación, los votos, los registros financieros. ¿Estás segura del momento? Completamente, respondí, mirando el calendario donde había marcado en rojo la fecha de la junta. Ellos creen que es su gran día. Que sigan creyéndolo, hasta el último segundo. La voz de Gerald se suavizó. Tu padre estaría orgulloso, Emma. No por las circunstancias, sino por cómo las has enfrentado. Después de colgar, me senté frente al tocador y me observé en el espejo. Había bajado de peso en esas semanas. Había nuevas líneas alrededor de mis ojos. Pero había algo más. Una dureza. Una claridad. Ya no parecía una mujer fácil de ignorar. Abrí el cajón y saqué una pequeña caja de terciopelo. Dentro estaban los aretes que mi padre me regaló en mi cumpleaños 21. Para cuando estés lista para mostrarle al mundo quién eres en realidad. Me los puse. Pesaban más de lo que recordaba. Pero se sentían bien. Se sentían míos. A la mañana siguiente, Michael los notó. ¿Son nuevos?, preguntó. No. Son viejos, lo corregí. Muy viejos. Solo que nunca había tenido la ocasión adecuada para usarlos. Él se encogió de hombros, ya distraído con su teléfono. ¿Se ven bien? Solo sonreí. En 5 días, recordaría esta conversación de una manera muy diferente. Esa misma tarde, recibí la última confirmación que necesitaba.
La auditoría financiera independiente que había mandado a hacer en secreto estaba completa. Revelaba con exactitud cómo Michael y Sarah habían manipulado las proyecciones financieras para justificar su reestructuración. Mientras revisaba los documentos, sentí una calma extraña. Ya no se trataba solo de venganza. Se trataba de cumplir mi promesa, de proteger lo que mi padre construyó, de defender a las personas que habían dedicado su vida a la empresa. Michael no tenía idea que mientras él dormía con Sarah y conspiraba para destruir el legado de mi padre, yo iba 10 pasos adelante. Me giré hacia la mesita de noche, donde aún estaba una foto suya. Siempre me subestimaste, le susurré. Ese fue tu primer error. Y también será el último. La mañana de la junta amaneció clara y brillante. Me vestí con cuidado quirúrgico. Un traje sastre gris carbón, el tipo que mi padre usaba en reuniones importantes. Nada de vestidos suaves o femeninos como los que Michael prefería. Los aretes brillaban con intención. Gran día, comentó Michael, ajustándose la corbata frente al espejo, sin mirarme del todo. No me esperes esta noche. Probablemente salgamos a celebrar después de que aprueben la fusión. Celebrar, repetí, encontrando su mirada en el reflejo. Claro. Algo en mi tono lo hizo girarse. Por un segundo, noté confusión en su expresión. Me miró, de arriba abajo. Te ves diferente. Decidí esforzarme un poco, dije con una media sonrisa. Al fin y al cabo, es un día importante. Su celular vibró con un mensaje de Sarah, seguramente. Y el momento pasó. Me besó distraídamente en la mejilla y salió por la puerta. Ya concentrado en su gran victoria. Yo esperé 30 minutos. Y después lo seguí. El tiempo lo era todo. Cuando entré al edificio de Reeves en Evashens ese día, no me colé ni fingí ser una visitante tímida. Caminé por el lobby con propósito, saludando con la cabeza a los guardias de seguridad, que se enderezaron al instante al verme pasar. En el elevador, presioné el botón del último piso. La sala del consejo. Cuando Diane me vio, sus ojos se abrieron de par en par. Señora Reeves, la reunión ya comenzó. Perfecto, dije, entregándole un sobre pequeño. Y Diane, gracias por tus años de lealtad a esta empresa. Eso no será olvidado. Las puertas de la sala eran de roble macizo, una elección de mi padre. Él solía decir, las decisiones importantes merecen el peso de puertas verdaderas. Mientras me acercaba, escuché la voz de Michael. Segura, engreída, presentando los últimos detalles de la fusión. Por eso, eliminar el área de investigación es la decisión más lógica desde el punto de vista financiero. Fue lo último que dijo, justo cuando empujé las puertas sin tocar. 15 cabezas se giraron hacia mí. Michael se congeló a mitad de la frase. Sarah, sentada más cerca de la cabecera de lo que el protocolo permitía, se puso pálida al instante. «Mamá». Michael intentó recomponerse, su cara fingiendo sorpresa educada. Esto es inesperado. Estamos en medio de algo muy importante. Sé exactamente en qué están, Michael, dije, con la voz firme mientras caminaba hacia la mesa. Y yo también tengo algo importante que decir. Gerald se levantó de su asiento al fondo de la sala, entregándome una carpeta de cuero. La tomé sin titubear. Justo a tiempo. ¿No creen? Continué. Antes de que se vote, el Consejo debe conocer cierta información pertinente. Emma, no creo que, comenzó Michael, con el rostro endurecido. Ese ha sido el problema todo este tiempo. No, lo interrumpí, abriendo la carpeta. No piensas. Al menos no con la claridad necesaria. Repartí los documentos que Gerald había preparado. Un desglose completo de la verdadera situación financiera de la empresa. Los resultados de la auditoría independiente. Y lo más demoledor. Copias de correos electrónicos entre Michael y Sarah, donde discutían cómo manipular las proyecciones para justificar sus planes. ¿Qué es esto?, preguntó Richard Keller, uno de los nuevos miembros del consejo que Michael había incorporado. Esto, respondí, caminando hacia la cabecera de la mesa, la silla que había estado vacía, hasta ahora. Es la verdad. La verdad de dónde está Reeves o Nevashens. Y de quién es realmente la dueña de esta empresa. Le hice una seña a Gerald. Él proyectó los documentos en la pantalla. Quedaba claro. El fideicomiso de mi padre me otorgaba a mí, Emma Reeves, el 51% de propiedad de la compañía. Eso es imposible, soltó Sarah, con la mirada fija en Michael. Él estaba completamente pálido. Emma, sea lo que sea que estés intentando. Estoy haciendo lo que debía hacer hace 3 años, lo interrumpí con calma. Estoy protegiendo el legado de mi padre. De personas que nunca entendieron lo que él construyó.
Durante los siguientes 40 minutos, expuse todo. Los verdaderos números del área de investigación, mostrando su rentabilidad. Los clientes que Michael había ignorado. Las alianzas estratégicas que yo había iniciado en secreto. Y entonces, solté el golpe final. Esta fusión destruiría todo lo que hace valiosa a Reeves Nevaschens. Y solo beneficiaría a 2 personas. Las mismas que han traicionado esta empresa y todo lo que representaba mi padre. La sala quedó en silencio. Algunos miembros hojeaban los documentos, alarmados. James Wilson asentía lentamente, con una sonrisa casi imperceptible en los labios. Michael finalmente habló. No puedes hacer esto. No tienes la experiencia. Soy hija de Richard Reeves, respondí con voz tranquila. He aprendido de esta empresa desde que era niña, sentada en sus rodillas. Lo único que me faltaba era confianza. Y tú y Sara, se aprovecharon de eso. Me volví hacia el consejo. Propongo que votemos ahora 3 puntos. Rechazar la fusión propuesta. Destituir a Michael Reeves como CEO. Remover a Sara Walker de su cargo inmediatamente. No puedes despedirme, gritó Sara. Le entregué todo a esta empresa. No, dije, con frialdad. Asterisco asterisco, tomaste todo lo que pudiste. Eso no es lo mismo. La votación ni siquiera estuvo reñida. Una vez que el Consejo vio las pruebas de manipulación financiera, hasta los que apoyaban a Michael se volvieron en su contra. En menos de una hora, Michael y Sara estaban siendo escoltados por seguridad. Sus accesos fueron revocados. Les quitaron los teléfonos y laptops de la empresa. Yo los seguí hasta el lobby. Necesitaba ver ese momento con mis propios ojos. Sara lloraba, el rímel corriéndole por las mejillas. Michael parecía furioso, y en shock. «Planeaste todo desde el principio», gritó. «Me dejaste creer que...». «Te dejé mostrarme quién eras realmente», lo interrumpí. «Y lo hiciste, Michael». «Completamente». Sara se lanzó hacia mí de pronto. «Idiota. ¿Tienes idea de cuánto trabajé por esto? No puedes simplemente llegar y...». «En realidad, si puedo», respondí en voz baja. «Esto siempre fue mío. Tú solo lo olvidaste». Ahí se quedaron. Deshonrados. Desempleados. Y probablemente enfrentando cargos legales. Tus pertenencias personales serán enviadas, le dije a Michael. Incluyendo los papeles del divorcio. No te molestes en pelear, Gerald ya armó un caso sólido. ¿Ah? Su voz se quebró. ¿Podemos hablar de esto? Ya terminamos, dije, dándome la vuelta. Hace mucho que terminamos. Las puertas se cerraron detrás de ellos. Yo me quedé de pie, sola, en el lobby del edificio que mi padre había creado. Sintiendo el peso de todo eso sobre mis hombros. Exactamente donde siempre debió estar. Diane se acercó en silencio. Señorita Reeves, el consejo está listo para que continúe. Me enderecé y asentí. Gracias, Diane. Voy en camino. 6 meses pasaron como un torbellino. Bajo mi liderazgo, Reeves Nevaschens se transformó. Tanto así que se convirtió en un caso de estudio en escuelas de negocios. En vez de vender el área de investigación, desarrollamos un producto revolucionario que duplicó el valor de nuestras acciones. Los miembros del equipo que se habían mantenido fieles a la visión de mi padre, finalmente prosperaban. En un entorno que valoraba la innovación más que las ganancias rápidas. ¿Y Michael y Sara? Sus carreras nunca se recuperaron. Las mentiras financieras que expuse los hicieron intocables en la industria. Lo último que supe fue que Michael estaba vendiendo bienes raíces en Arizona. Y que Sara volvió con su familia para trabajar en el pequeño despacho contable de su padre. El divorcio se resolvió rápido. Michael ni siquiera intentó pelear. No después de las pruebas que Gerald había reunido. Se fue con mucho menos de lo que habría obtenido si tan solo hubiera sido honesto. Vendí la casa. Esa casa que nunca se sintió mía. Y compré un lugar más pequeño, cerca de la oficina. Trabajaba muchas horas. Pero me sentía plena. Estaba construyendo algo que mi padre hubiera amado. A veces, sentada en su antigua oficina, la que Michael solía reclamar como suya, casi podía sentir su presencia, como si también él estuviera orgulloso. En el aniversario de su muerte, visité su tumba a solas. La lápida de mármol lucía demasiado fría para un hombre tan lleno de vida. Pero estar ahí me dio paz. Coloqué rosas blancas con cuidado, y susurré. Cumplí mi promesa, papá. Me tardé más de lo que debía, pero protegí lo que construiste. Una brisa suave se movió entre los árboles. Y lo tomé como su respuesta. Esa noche, ofrecí una cena tranquila en mi nuevo hogar. James, Gerald, Wilson.
Y otros que me apoyaron en mis días más difíciles. Personas que conocieron a mi padre. Que entendían lo que esta empresa realmente significaba. Por Emma, dijo James, levantando su copa, que demostró que las aguas tranquilas son las más profundas. Más tarde, ya sola, me senté en la terraza, mirando las luces de la ciudad. Mi celular vibró. Un mensaje de felicitación de un socio por nuestros últimos resultados. Hace no mucho, ese mensaje habría sido para Michael. En los días en que yo me quedaba callada, en segundo plano, pensé en la mujer que solía ser, la que se esforzaba por encajar, por no hacer ruido, por moldearse a lo que otros querían. Esa mujer me parecía una extraña ahora. Sí, la traición aún dolía a veces. Todavía recordaba sus risas. La forma en que me ignoraban. Cómo me trataban como un adorno más en la vida de Michael. Pero extrañamente, ahora estaba agradecida. Porque esa traición me obligó a crecer. Sin ella, tal vez nunca habría descubierto mi fuerza, ni cumplido el potencial que mi padre siempre vio en mí. Mi celular volvió a sonar. Era el CEO de una empresa con la que estábamos por asociarnos. Llamaba tarde, para cerrar detalles. Emma Reeves, respondí, con voz firme y segura. Mientras discutíamos el trato, me vi reflejada en el cristal. La mujer que me devolvía la mirada ya no estaba definida por lo que le hicieron, sino por cómo respondió. No solo una sobreviviente, sino una fuerza. Cuando la llamada terminó, con un acuerdo mejor de lo que esperaba, miré alrededor de la habitación tranquila, y susurré algo que se sintió como un final, y al mismo tiempo como un nuevo comienzo. Ellos pensaban que yo no era nada, pero yo era todo lo que nunca vieron venir. Y en ese instante, de pie, sola, pero completa, supe que había recuperado no solo la empresa de mi padre, sino algo mucho más poderoso, a mí misma.